Hola, 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 ¿qué tal amigos? Un saludo cordial a toda la gente que nos escucha a esta hora a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde la ciudad de Londres. Enviamos un saludo muy especial a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestra radio latina y también a la gente que a esta hora se conecta a la emisora Fiesta 95M FM en Southampton y nos escucha por primera vez a través de este programa que se llama En Primera Línea, un programa donde les hablamos sobre temas de filosofía, sobre temas de historia, donde hablamos sobre diversos temas que van a ser muy interesantes para todos ustedes y vamos a agradecerles que nos acompañen cada martes a partir de las 8 de la noche allí en Southampton, que ustedes se conecten a nuestra emisora Fiesta 95 FM y escuchen a través de nuestras diferentes programaciones los temas que vamos a entregarles cada semana. Mi nombre es David Buitrago y estamos en directo a esta hora, entonces, para entregarles lo mejor de nuestra programación. Hoy un tema muy interesante el que les vamos a traer, precisamente porque vamos a hacer ese lanzamiento acerca de esta emisora de radio allí en Southampton, Fiesta 95 FM, y vamos a hacer este programa relacionado con el Titanic. ¿Y por qué el Titanic? Pues básicamente porque ha salido de la ciudad de Southampton, es la ciudad desde donde zarpó el barco, y la historia pues nos cuenta un poco acerca de lo que fue ese momento. Con una mezcla de orgullo y de dolor, Southampton será siempre recordada como la ciudad del sur de Inglaterra, desde la que partió hace 109 años el Titanic. El 10 de abril de 1912, Southampton, entonces el mayor puerto de Inglaterra, vivió con expectación la partida del Titanic, mientras una banda de música amenizaba el acontecimiento que congregó a cientos de personas que querían despedir a uno de los grandes hitos de la ingeniería de la época. En ese momento, la ciudad era la sede de 23 compañías transatlánticas y gracias a ello vivió un momento de esplendor económico con la apertura de restaurantes, hoteles, tiendas y muchas oportunidades laborales. De los 897 miembros de la tripulación del lujoso barco, 714 eran vecinos de Southampton y de los 685 que murieron tras colisionar el buque contra el iceberg, 538 estaban empadronados en esta ciudad. El accidente del lujoso barco, que se hundió 5 días después de su partida, causando la muerte de más de 1.500 personas, marcó de manera especial a esta ciudad. Hoy en día existe un museo, el Sea City, que tiene como objetivo relatar la historia no contada de los muchos habitantes de Southampton que murieron y el impacto que la tragedia tuvo en cientos de familias de la ciudad. 8 de la noche, 4 minutos, estamos escuchando a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. La historia después del Titanic. Voy a saludar a mi mesa de trabajo, a mi equipo de trabajo que se encuentra repartido por diferentes lugares del mundo. Empezamos por Colombia, Edinson Montoya, él es conferencista e investigador. Edinson, un placer saludarte desde aquí, desde Reino Unido. Un placer saludarnos, qué rico nuevamente estar compartiendo con toda la audiencia y nuevamente Southampton, una nueva audiencia para ampliar nuestros espacios intelectuales, científicos, de principios filosóficos, donde lo que invitamos es a conocer un poco más la realidad. Hoy traemos un viaje al Titanic, un transatlántico que se niega a quedar en las profundidades del océano. Se niega a morir y a través de la historia nos ha permitido cambiar el desarrollo del curso de una visión nueva a través de la ciencia y ha plasmado un desarrollo grande como historia que hoy queremos compartir. Muy bienvenidos, una feliz tarde para Colombia, una excelente noche para el Reino Unido y un excelente programa que vamos a compartir hoy con la mesa de trabajo. Gracias, Edinson. Venimos al Reino Unido. Aquí está el historiador y periodista Ulises Maldonado. Ulises, un saludo cordial. Bienvenido a esta edición de En Primera Línea. Saludo cordial para nuestros seguidores en KM440 Radio y a nuestros seguidores en Fiesta FM en Southampton. Bienvenidos a este programa En Primera Línea y por supuesto a hablar de la historia de el Titanic
y de una ciudad que también tiene una historia bastante interesante que se remonta a los datos más antiguos del Paleolítico y luego como parte de lo que fue el Imperio Romano. Así es, Ulises, y en la conducción me acompaña desde Santiago de Chile Sandra Rincón, periodista. Sandra, muy buenas tardes allí en Chile. Muy buenas tardes para ti, Dawes, para nuestra mesa de trabajo, para nuestra audiencia en KM 440 y para nuestra vasta audiencia también de la emisora Fiesta 95 FM. Sean todos bienvenidos. El naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de víctimas mortales y por los errores cometidos en el accidente. Las investigaciones públicas realizadas en Reino Unido y Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima. Muy bien, son las 8 de la noche, 7 minutos. Están ustedes en primera línea a través de KM 440 Radio y Fiesta 95 FM en Southampton. Así que vamos a entrar en materia con este tema directamente y quisiera ir a nuestro historiador, a Ulises Maldonado, para que nos haga inicialmente, antes de entrar en el tema del Titanic, nos dé un poco de información relacionado con lo que es la ciudad de Southampton, en donde estamos transmitiendo en este momento en directo a través de la FM. Por supuesto, la ciudad de Southampton tiene una referencia y viene desde la época del Paleolítico, pero hagamos un salto en la historia, porque los romanos fueron los primeros en establecerse de manera permanente en lo que ellos denominaron Clausentum, un importante puerto comercial que abastecía a las ciudades romanas de Sobiedonim, la actual Salisbury, y Venta Belgarum, la actual Winchester. Y por ello, desde la conquista normanda de Inglaterra en 1066, quedó prácticamente asegurada la prosperidad de la ciudad cuando se transformó en un puerto comercial en donde se comerciaba la lana con Francia, y Winchester era la capital de Inglaterra por ese entonces, y desde Winchester se exportaba la lana hacia la región de Normandía en Francia. Esto duró hasta el siglo XIII más o menos, un puerto dedicado principalmente a este comercio. La Wool House, la casa de la lana en inglés, se construyó en 1417 para servir como almacén para el comercio de lana medieval, y aún existe este edificio en la ciudad de Southampton. Y a partir de la Edad Media y luego con la revolución industrial en los siglos siguientes, la industria de la construcción naviera, los barcos, prácticamente hace que la ciudad de Southampton despegue como centro comercial e industrial y turístico de la época. Muy bien, ya tenemos las 9 de la noche, 9 minutos en el Reino Unido. Edison, iniciando este tema tan importante del Titanic, que representó bastante mucho y que ha sido muy significativo para esa zona del Reino Unido, ¿cuáles fueron realmente las características de este barco, la exuberancia y la opulencia del lujo? Muy bien, vamos a partir, como muy bien lo dice Ulises, el contexto era comercial. Southampton empieza a crecer bajo el nuevo inicio de la máquina de vapor, el comercio que empezó a surgir entre Estados Unidos e Inglaterra. Y toda la mejoría industrial se viene a través de la revolución industrial, generando siempre un desarrollo hacia los mercados. Por lo tanto, el transporte tenía que ser prioritario. En esa competencia entra el Titanic. Empieza el año 1900, un nuevo siglo de progreso, y para el año 1909, unos grandes empresarios empiezan a tener la idea de crear el banco transatlántico más grande del mundo. Pero transatlántico en esa época se le daba el nombre a aquellos barcos que eran capaces de viajar de Europa hacia Estados Unidos, porque el viaje de Estados Unidos hacia Europa era favorable por los vientos, pero cruzar ese Atlántico era llamado transatlántico únicamente a aquellos barcos que lo hacían. Entró el Titanic entonces a hacer la opulencia, a hacer el barco no solamente más grande, sino más moderno, más espectacular y más hermoso, y lo construyó en un tiempo récord de 3 años,
empezó en el año 1909, en abril, lo terminaron en marzo, en abril de 1912, e inmediatamente ya se tenía todo vendido para zarpar. Pero las condiciones no eran muy favorables, porque empezamos a crear el Titanic con una debilidad tremenda, y era crear un barco supremamente grande, el más grande del mundo, con una tecnología no apropiada para ella. Y eso hizo que se empezaran a realmente a competir con otros barcos y otros navíos que sí no eran tan grandes, pero eran más veloces. Pero la velocidad del Titanic, a pesar de su opulencia, tuvo dos inconvenientes que quizás fueron partícipes en tan dramático desastre como terminó el Titanic en su viaje de inauguración. Uno, que a la tecnología no será apropiada para ello, tanto el timón, que era un timón pequeño para un barco de 260 metros, no daría para poderlo maniobrar, y generaría que la velocidad sería un riesgo para poder evitar alguna colisión, como efectivamente ocurrió. Y posteriormente, a pesar de sus lujos y toda la extravagancia para la época, los remaches eran totalmente defectuosos, porque no todos cumplían la misma calidad y eran generados bajo el mismo diseño, y eso hizo que se compraran remaches en diferentes partes para poderlo terminar en tiempo récord, y los remaches no eran de mucha calidad para soportar, uno, el cambio de clima, y dos, algún impacto. Entonces, bajo toda esta opulencia de la necesidad de ser el barco más grande y generar una velocidad para demostrar que era capaz de competir tanto como un barco carguero como de pasajeros, el transatlántico del Titanic entró a competir no siendo preparado bajo la tecnología apropiada para ello. Así se dio inicio a esta historia. Perfecto, Edinson. Entonces, Ulises, básicamente nos dice Edinson, pues básicamente que este barco, pues lo único que ostentaba como récord era que era el más grande, el más lujoso, pero realmente no tenía nada especial más allá de ser muy un barco demasiado grande, y que no se había probado un barco de este tamaño, y tal vez eso puede ser uno de las razones por las cuales se produjo el accidente. ¿Usted qué opina? Por supuesto, mire, el asunto está en que también en el apogeo de la economía, de la industrialización y de la revolución industrial, pues obviamente surgen muchas compañías navieras, y dentro de ello pues también hay competencia, y había una rival naviera norteamericana, Cunard Line, que tenía ya dos transatlánticos, el Lusitania y el Mauretania. Entraron en el servicio en 1907, y por eso se hacía importante tener un barco un poco más grande, no importaba si tocaba hacerlo de manera rápida, sin tener de la época y las condiciones como ha manifestado Edison, la construcción de la misma nave, y por eso su vida fue muy corta. Así estaban diseñados prácticamente para batir récord, es decir, yo entro en la competencia con el Titanic, con el Olympic y con el Britannia, que fueron los tres barcos construidos por la compañía naviera en Southampton para entrar en el mercado no solamente del turismo, sino en el mercado de transporte de mercancías, etcétera, y por eso el Lusitania y el Mauretania, que ya tenían algún terreno ganado, simplemente siguieron dominando, porque el Titanic, en el afán, pues terminó naufragando por sus propias fallas. Así es, Ulises, efectivamente estamos a esta hora a través de KM440 Radio, la radio latina. Quiero que escuchen, me acaba de llegar un audio de uno de los oyentes que nos está escuchando a esta hora en Fiesta 95 FM en Southampton. Quiero compartir con ustedes directamente el audio que me acaban de hacer llegar. Hola, un saludo para todos. Gracias por transmitir desde 95 FM. Estamos escuchando su programa y es un privilegio para nosotros que vivimos en Southampton escuchar un programa dedicado a el Titanic, que es uno de los emblemas turísticos de la ciudad. Gracias por transmitir y mucha suerte. Saludos. Muy bien, ese es un mensaje que nos llega en este momento desde Southampton y que pues
nos da de alguna manera la bienvenida por el programa que estamos haciendo en el día de hoy acerca de el Titanic. Bueno, estábamos hablando sobre los diferentes temas relacionados, pero hay un punto, Edinson, y son los 37 segundos que marcaron el devenir de la historia, que marcaron el momento desde que se conoce o se descubre la existencia del iceberg hasta el momento en que se produce el choque. Claro, es la parte donde se divide la historia humana frente al Titanic, porque quizás, siendo directos con ello, el Titanic nació ya hundido, nació con las condiciones de quizás no pasar esa primera prueba, y esos 37 segundos lo demuestran, dado y vuelvo al tema del timón. Un barco de 260 metros donde el timón no le permitía virar los nudos necesarios a la velocidad que llevaba, necesitaría un espacio muy grande para que un barco de ese tamaño pudiese, digamos, tomar una dirección contraria. Si imaginamos un carro o un camión demasiado grande, es lo mismo que está sucediendo. Y solo tuvo el capitán del Titanic 37 segundos para poder esquivar el iceberg donde se venía de frente y donde efectivamente no pudo virar. El timón, el largo del Titanic y los 37 segundos fue el único tiempo que se tuvo para poder maniobrar y no colisionar de frente. Esa condición de ese tiempo y la poca maniobrabilidad que se tenía fueron consecuentes para poder que el Titanic efectivamente no pudiese evitar la colisión. 37 segundos de agonía, porque si somos congruentes con la historia como lo queremos desarrollar esta noche, fueron más de 1.500 personas que quedaron a la deriva porque el Titanic quedó siempre enmarañado en un mar de errores, partiendo precisamente del hecho donde no se podía esquivar en menos de un tiempo algo que por deterioro de fábrica ya venía siendo enunciado. Ulises, hablando un poco acerca de las cifras sobre estadísticas, ¿se conoce, digamos, el costo de la construcción de este barco en su momento y el tiempo de construcción del mismo? Por supuesto que sí, el costo dependió mucho también de la moneda que se estaba manejando. El precio de un billete dependía de la zona de alojamiento, por ejemplo, y el precio de un pasaje en el Titanic para esa época era de 3 libras, más o menos, el más barato. Y la gente que tenía bastante dinero llegó a pagar hasta 870 libras por el tiquete para estar en este portentoso, entre comillas, barco. $57,200 sería el precio que se tendría que pagar al cambio de hoy, tomando en cuenta pues las cifras, la inflación y todas estas cosas, por un boleto de primera clase en el barco Titanic si existiese. Y obviamente también el crucero más costoso, si se quiere, en ese tema, podría haber costado $1.5 millones en la actualidad. Y por eso se hace importante el monto que se cobra por un viaje de 124 días como se realizó, y el tema también de los acuerdos que hubo entre los dueños del barco con los potenciales pasajeros del Titanic 2, que habían ofrecido ya una cifra muy referida, porque se había pensado construir el Titanic 2 poniendo a funcionar el Titanic 1 sin ninguna prueba, sin ningún ensayo, pero ya los dueños, la empresa fabricante de estos barcos, ya tenía calculado que esto sería un éxito, y por eso se pensaba en el Titanic 2. Y para llegar a esa instancia se tenía que llegar a este tipo de cifras, que para algunos es un poco descabellado hablar de ese volumen de dinero pagado por estos, o por la gente que tenía dinero, o la gente rica de la época. Lamentablemente la empresa constructora de estos barcos no contó con muy buena suerte, ni con el Titanic, ni con el Olympic. El único que tal vez sobrevivió un poco fue el Britannia. El Olympic pasó a ser un buque de transporte de tropas y
se hundió en la segunda, en el servicio de la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en el mar Egeo, y prácticamente la compañía ya tenía perdido el Titanic y perdió el Olympic. Sobrevivió el Britannia, pero pues esto no fue una cosa que generara utilidades, y por lo mismo la situación de la compañía muchos años después, o varios años después, prácticamente terminó en la quiebra. Bueno, hemos hecho, digamos, aquí un análisis de cómo ha sido, por qué ha sido, los hechos que se llevaron a cabo en torno a lo que fue el hundimiento del Titanic, pero una vez se produce el desastre, sabemos que hubo una serie de empresas que se encargaron de hacer la recuperación, e intentar recuperar algunos de los cuerpos que habían en la zona. En total se recuperaron unos 328 cadáveres, pero de esos 328 sabemos que 119 fueron arrojados de nuevo al mar, y de los 209 restantes, 150 no fueron nunca reclamados por sus familias, y se les dio sepultura en varios cementerios en Halifax, en Nueva Escocia. Por lo tanto, tan solo 59 fueron recuperados, identificados y enterrados de manera tradicional. Edinson, de 1.500 personas, solamente 328 cuerpos, más el número de personas que hayan sobrevivido, fueron los únicos que lograron de alguna manera, o de los que se tiene referencia exacta qué pasó con ellos, pero hay mucha gente de la que nunca se pudo saber qué pasó con ellos, ¿no? Demasiada. Fue una tragedia que, al no estar esperada y anunciada, prácticamente se trató de cubrir en muchos esquemas, se trató de culpar. La ciencia, el periódico estadounidense fue un poco amarillista con el capitán, con todos los que estaban allí al cargo del Titanic, y no correspondían a poder establecer cómo poder solucionar el problema que se vino o se derribó con los demás pasajeros, que eran prácticamente anónimos. Además, porque debemos recordar que la mayoría eran de primera clase, eran de tercera clase, segunda clase, están divididos, y la mayoría eran personas que estaban buscando una oportunidad, que habían vendido, que han prestado, que han hipotecado sus bienes, y sus familias se han ido a buscar una nueva oportunidad. Tenían que responderle a tanta gente que lo hicieron anónimo. Prácticamente se volvió un escándalo mundial. Ulises, ¿cuáles fueron las verdaderas causas de por qué se hundió realmente este barco, el Titanic? Bueno, hay muchas teorías. Edison ya hacía referencia a algunas de ellas. Por ejemplo, el tema de los remaches, el metal mismo con el que se construyó el barco, que no era muy resistente. Prácticamente, si se referenciara hoy, comparado el Titanic con los barcos modernos, los transatlánticos modernos, prácticamente era un barco de papel, ¿sí? Teniendo en cuenta esa situación, eso hace que el barco no haya tenido la suficiente o el suficiente fuerte o estuviese adecuado para soportar de pronto tormentas, de pronto soportar choques, de pronto soportar ese tipo de situaciones que se dan en el mar. Y por eso, de eso es que se criticó mucho a la compañía en el afán de por qué construir el barco de manera tan rápida, sin tener precaución, sin tener un ensayo previo, de pronto haciendo que el barco hubiese sido lanzado al mar, pero que todavía no se hubiese dado el formal lanzamiento del barco con botella de champaña, como es tradicional, ¿no? ¿No sería una falta, digamos, Ulises, no sería una falta de planeación, digamos, en ese momento? Por supuesto, hay varias teorías que hablan de, por ejemplo, la zona de calderas. La nueva evidencia basada en una investigación de un periodista que se llama Senan Moloney, un periodista irlandés, que manifiesta que la causa que precipitó también el hundimiento del Titanic fue un incendio en la zona de calderas que
afectó a uno de los almacenes donde estaba el combustible, que para la época era el carbón, y provocó el debilitamiento del casco metálico. Y como lo digo, pues eran cascos bastante delgados, y ya con el calor pues prácticamente se abrió ese barco. A partir de esa teoría también hay muchas más. Hay otro que es el tema de las aguas cálidas y las aguas frías. Recordemos que en el tránsito de los barcos el metal también sufre en el tránsito de pasar del mar con aguas bastante frías, como es el Mar del Norte, en la zona de Inglaterra, y que llegue a un mar un poco con aguas tibias o un poco menos duras en temperatura, y por eso también va permeando el metal, aunque obviamente es una teoría. Se recuerda que chocó con un iceberg, y tal vez las bajas temperaturas que existían en la zona donde el barco chocó también debilitaron la parte de la coraza del barco. Pero son simples teorías, y tal vez sí, la especulación se da en la falta de planeación, en la falta de organización, en la falta de comprobar y probar metales, por ejemplo, la fatiga de metal, lo que se conoce en la ingeniería. Los que conocen de este tema pueden hablar un poco más con propiedades de este asunto, pero la fatiga de metal que se da en las grandes construcciones, barcos, aviones, etcétera, y por eso se hacen revisiones periódicas. O sea, en esa época tal vez el afán y la improvisación llevaron también, como lo decía Edison, el Titanic, desde la planeación ya estaban naufragando, ya estaban echando el barco a pique, porque no hubo una acción muy concreta. Prácticamente la compañía fabricante de barcos vendió una especie como de espejismo, y por eso la tragedia se dio a los 4 días. Nadie previno tampoco las condiciones climáticas y las circunstancias que se dieron en el lugar para el tránsito del barco. ¿Por qué eligieron esa ruta y no hicieron otra ruta distinta? De pronto, y yéndose más hacia zonas de aguas más cálidas, sin tocar bordes donde hubiese icebergs o zonas con bloques de hielo. Eso también tiene mucho que ver con la planeación que se dio desde el comienzo, no solamente en la construcción, sino después en la ruta de destino hacia Estados Unidos, hacia Nueva York. Tengo una llamada en este momento, quiero darle la entrada antes de irnos a comerciales. Tenemos desde Panamá contacto con Valentina Rodríguez, ella es ingeniera comercial. Valentina, un saludo cordial, gracias por llamarnos. ¿Tiene usted una pregunta? Ok, muy buenas tardes por entrar a estos espacios. Mi nombre es Valentina Rodríguez y como profesional estoy basada en la ingeniería comercial. Y quería saber desde esa perspectiva, conocer que para toda alianza comercial y transporte de mercancías, los seguros son una parte fundamental y de alto costo para la exportación e importación. Sí, y me gustaría saber si el Titanic puede ser cobrado por alguna póliza, igual que la carga de mercancía que transportaba. Perfecto, Valentina, buenísima pregunta. Edison, si te parece bien, vamos a responderla, pero vamos primero a la pauta comercial y regresamos para dar respuesta a esa pregunta. En unos instantes volvemos aquí en KM440 Radio y también nos están escuchando a través de Fiesta 95 FM. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea Radio. Ya estamos de vuelta en Primera Línea. En 33 minutos seguimos en Primera Línea a través de KM440 Radio. Volvemos después de comerciales y todavía tengo a Valentina en el teléfono porque vamos a responder a esa pregunta, Edison, muy interesante sobre quién va a pagar, qué aseguradoras pagaron este caso del Titanic, ¿no? El hundimiento del Titanic. Muy bien, una pregunta bien interesante, sobre todo, como lo decía Valentina, en la base de cualquier acto comercial, las aseguradoras son un alto costo.
Y entrar a competir necesariamente tenían que tener una alianza, Allianz como aseguradora, patrocinó esos 10 millones de dólares con que se pudo construir el Titanic. Se transformaron en 32.600 billones de dólares. Salió el costo de las aseguradoras que habían generado esa alianza y generó un punto de inflexión dentro de la historia de las aseguradoras. Inflexión como el punto más bajo donde se ha tenido que llegar un grupo capital a tener que responder. Creemos incluso que por ello, y historias nos han dicho, que estos casi 25 millones de euros pagados en esa época, entre 1.600 millones de dólares, generaron la causa de que muchos que se salvaron fueran nuevamente devueltos a sus hogares o a sus casas para no ser parte de esa cifra extraordinaria en esa época para tener que cancelar como seguro. Entonces sí se generó una alianza contra varios grupos y se canceló esa cifra de 32.600 millones de dólares. Muy bien, 8:35 minutos. Valentina, muchísimas gracias por escucharnos, por entrar en directo a través de nuestra línea de KM440 Radio y Fiesta 95 FM. Usted se encuentra en este momento en Panamá. ¿Usted trabaja o tiene algo relacionado con el mundo de las navieras o no? No, simplemente que ese es mi fuerte, lo que me pude graduar en la carrera, y me parece un tema demasiado importante en conocer. Me interesa mucho saber qué es lo que sucede a través de las historias del mundo y lo que sucede, cómo se puede influir todo ese dinero y cómo se recuperó, ¿me entiendes? Claro. Pues Valentina, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. La investigación sobre el Vaticano me parecieron demasiado importantes, que se tomaran el tiempo en compartir la verdad, lo que sucede también con las instituciones de la Iglesia. Un estadio demasiado interesante. Excelente, pues compartir. Muchísimas gracias, Valentina, allí en Panamá, un aliciente para nosotros que nos escuchen desde diferentes lugares del mundo. Siempre hemos recibido llamadas de diferentes partes del mundo y esto pues realmente es muy muy interesante para nosotros. Muchísimas gracias por su sintonía. Ulises, ¿tienes algún dato histórico más que apuntar en este momento? Sí, claro, a manera también de respuesta para nuestra oyente, para Valentina, le comento que el Titanic solo tenía asegurado el casco, su casco, en un total de 5.6 millones de dólares, y los armadores de la White Star Line se abstuvieron en aquella época de asegurar la integridad de los pasajeros, las 2.227 personas que el buque transportaba, y por ello, pues también en ese concierto de improvisación, la compañía aseguradora J&H March ha facilitado algunos datos sobre los objetos de valor que iban en ese transatlántico y las pólizas que fueron reclamadas con motivo del cumplimiento del aniversario de la tragedia en el aniversario 86. Y entre estos datos se puede encontrar que una de las pistas de la compañía que hace los cálculos ascendieron a libras de la época que podrían hoy estar bordeando las 3.464 millones de libras esterlinas, es decir, una verdadera fortuna. En todos los informes se hace referencia a esto, y lo más triste y paradójico es que solamente la compañía había asegurado el casco del barco, pero a las personas prácticamente las ignoró como elementos también para asegurar, como seres humanos para asegurar en caso de una tragedia, de una catástrofe, y simplemente pasó así en esta situación del Titanic. Volviendo al tema de lo que tiene que ver con la tragedia, Edison, se habla de la luna y la marea que prácticamente fabricaron los icebergs. ¿Eso tuvo mucho que ver en esta tragedia? Sandra, lo que pasa es que fue un conjunto de variables que significaron justo en un momento como si se hubieran querido protagonizar el hundimiento del Titanic. Como muy bien lo decía Ulises, se creen investigaciones que antes de partir de Southampton ya venía con un incendio en las calderas y eso debilitó la lámina.
Y como también lo expresaba, hubo un cambio de corrientes que se generó entre lo cálido y lo frío, haciendo que la neblina no permitiera ver el iceberg que teníamos al frente. Pero hay otras condiciones bien particulares que surgieron allí. La luna llevaba, hacía 1400 años que la luna no se acercaba a la Tierra, y debido a ese acercamiento empezaron a congelarse las aguas del Atlántico y empezaron a sumergir cantidad de iceberg que para la época no se esperaban. Y 1400 años justo en la época en que el iceberg va a generar la travesía del Atlántico como primer viaje. Un viaje de inauguración donde no se podía valer efectivamente de las condiciones más adversas astronómicas. Y adicionalmente a ello, de haber afectado esa acumulación de aire frío y caliente debido al acercamiento de la Luna, que hacía 1400 años no lo hacía, y debido a las maniobras que comentábamos inicialmente de la práctica, de la poca ciencia que había y tecnología para surgir con el Titanic, se cree que hubo un efecto prácticamente de espejismo al permitir que el iceberg se viera muy cerca, aunque en realidad se estaba viendo a otra distancia, porque hubo otro factor astronómico debido al clima, y era que en efectos del hielo se cristaliza la visión, haciendo que se esté de una distancia que no corresponde a la realidad. En esos esquemas todo se vio dentro de un barco que no estaba preparado para competir a lo que se quería, dentro de una condición en la que astronómicamente no se esperaba, se sumergieron entonces en una tragedia astronómica de todo. 8 de la noche, 41 minutos, estamos en primera línea a través de KM440. Bueno, estábamos en este aspecto de lo que ha sido las posibles causas del accidente. Hemos hablado de la velocidad, de esa posibilidad del incendio en las calderas, de los remaches defectuosos, pero hay un ingrediente que básicamente es tal vez el detonante de que hubiesen tantas personas fallecidas, y es el hecho de que no hayan habido suficientes botes salvavidas para ubicar a las personas, y los pocos que habían no se utilizaron en su totalidad, básicamente por las diferentes clases sociales que se daban, o por lo menos eso es lo que vimos en la película. Entonces yo quisiera ir al historiador, a Ulises Maldonado, para que nos explique un poco si básicamente esto que se cuenta en la película, que luego hablaremos de la película, pero esto que se cuenta allí tiene algo que ver con la realidad a la hora de comentar sobre las personas que pudieron haberse salvado y no lo hicieron por no haber podido subir a sus botes salvavidas. Por supuesto, mire, en la época la Junta de Comercio del gobierno británico, que era la que regulaba este tipo de situaciones en cuanto a transporte y en cuanto a los barcos, solamente permitió que el Titanic viajara con algunos botes salvavidas, no muchos, y el gobierno simplemente no estaba al tanto de la situación. Primero, no estaban muy enterados de los avances de la ingeniería naviera, sí, la ingeniería marítima, y pues tampoco tenían una regulación para decir, bueno, ante esto tiene que haber esto. Y se estableció que en los barcos que tuviesen hasta 10.000 toneladas brutas registradas de peso, solamente habrían o tendrían como máximo 16 botes salvavidas. El Titanic tenía 46.320 toneladas y había sido diseñado para alojar 3.511 pasajeros, sumada la tripulación, pero en la época simplemente tenía botes salvavidas para 962 personas, es decir, no llegaba ni a cubrir la tercera parte de lo que era la capacidad del barco. Es decir, hubo fallas también en ese sentido por parte del fabricante del barco, y simplemente tenía algunos botes salvavidas, agregó algunos botes plegables de la época con alguna capacidad, aumentó la capacidad, pero no fue suficiente, y de ahí también surge
la falla que se dio con el tema de los naufragados y los barcos de la época, pues también el tema de las clases sociales. La clase popular, la clase obrera, pues viajaba un poco apeñuscada en cuartos pequeños, reducidos, mientras que la clase opulenta tenía todos los lujos en la parte superior del barco, podía ver la perspectiva del mar, pero los de abajo pues simplemente seguían siendo los de abajo, y ahí estaban las clases sociales puestas como evidencia en este barco, y por eso tal vez esto es un campanazo de alerta para las futuras compañías navieras, porque tendrían que organizar protocolos de seguridad, regulación de fabricación de barcos y obviamente también a los gobiernos para regularizar también con legislación cómo sería el proceso de seguridad de los barcos, de asegurar que todos los pasajeros y la tripulación estuviesen en buenas condiciones, y no ese acto de improvisación de colocar unos simples botes a costado y costado de un barco enorme con 2,000 y punta de pasajeros, y que al momento de el choque muchos se hayan tenido que tirar, como lo referencia luego, como ustedes lo manifiestan, lo vamos a hablar en la película, de arrojarse al mar porque pues no encontraron otra opción. La pelea también se dio y el combate también se dio por quién se quedaba en los botes. La prioridad fueron las mujeres y los niños, pero eso no fue suficiente. Perfecto, Ulises, tenemos varias llamadas, así que me van a permitir ustedes que vamos a darle salida a las llamadas en este momento. Nos llaman desde Colombia Felipe Rendón, él es tecnólogo mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Felipe, un saludo cordial, gracias por escucharnos y por estar aquí en Primera Línea. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por dejarme participar. Quería agregar algo sobre el diseño que ellos implementaban en esa época, sino que en esa época ellos carecían del conocimiento de que algunos materiales como el acero que utilizaban, al exponerse a bajas temperaturas se volvían poco maleables, o sea, se volvían muy frágiles al impacto. Entonces ellos carecían de ese conocimiento de algunas propiedades de los materiales, en los aceros y ahí en general. Después de eso vino lo que se llama ciencia de ingeniería de materiales. Sí. En ese estudio ellos lograron descubrir bajo pruebas en laboratorio, simulando las condiciones en que las propiedades de los materiales cambiaban. Entonces ellos miraron estructuralmente los átomos, qué pasaba con sus uniones. Entonces ellos carecían de eso. Más tarde, estos últimos 200 años que se ha adelantado mucho sobre eso. Sí. Últimamente en el descubrimiento de los rayos X fue donde pudimos ver la estructura cristalina. Entonces sí. en el Titanic, sino que hubo falta de ese conocimiento, donde porque el punto de falla en las estructuras de los remaches. Entonces sí. Ellos cambiaron su estructura y en el impacto simplemente fallaron. Básicamente, Felipe, lo que estamos entendiendo aquí es que tras el accidente se empezó a hacer estos estudios y se logró pues determinar de alguna manera nuevas circunstancias para evitar otro tipo de casos similares. Sí, mira que en realidad, mira que el humano siempre ha utilizado los materiales para crear, digamos, herramientas desde la edad de piedra, sí. Pero desde últimamente es donde se descubrió todas las aleaciones, digamos, todo fundir el hierro al acero, crear el acero. Hubieron varios desastres, como el Titanic. Entonces claro. Ellos, en el afán de descubrir dónde estaba la falla, el punto de falla, empezaron a ver estudios. Sí. Gracias a la tecnología, como te digo, del descubrimiento de los rayos X, en cómo mirar con microscopio su estructura interna y mirar esos materiales, dónde están sus propiedades, sí. Dónde está su punto de falla, y escoger el mejor diseño para, digamos, para una máquina o algo así, porque muchas de esas propiedades pueden volverse térmicas, eléctricas y en fin. Bueno, pero yo quisiera preguntarte finalmente si el hecho de que hubiese sido tan grande el barco es uno de los elementos determinantes para que se produjera esta tragedia.
Claro que sí. Esos barcos se construían con placas muy grandes de acero y la sujeción eran los pernos. Al ser más grande, el diseño del barco era más pesado, más rígido y tiene más puntos de falla para el barco. Entonces, no siempre en el diseño sea mejor más grande, sino buscar en que sea óptimo y que se desarrollen bajo ciertas normas y condiciones de seguridad que pueda producirse una catástrofe. En esa época ellos sabían que se encontraban con iceberg, sí, pero nunca entendieron que para maniobrar un barco de esos se necesitaba alrededor de 400 metros, solo para girar 1 grado. Correcto. Edison, ¿tiene pregunta para ti también? Sí, Felipe, dado que usted habla del concepto seguridad y hablaba Ulises muy bien sobre la problemática que hubo con los botes, ¿cómo se dio ese desarrollo para poder generar garantías a los viajeros? ¿Qué pasó a través de la ciencia para poder garantizar no solamente un desarrollo tecnológico, sino que se pudiese garantizar la vida en caso de un nuevo desastre? Sí, mira, bajo el desarrollo de lo que te digo de la ciencia de ingeniería de materiales, ahí se ha podido encontrar en cuál es su estructura atómica, su unión. Entonces, bajo ese concepto se ha encontrado qué materiales usar, digamos, bajo cualquier máquina o vehículo, por decir los aviones. Mira que los aviones en sus alas no son totalmente rígidas, ellas en realidad se mueven. Usando un acero muy rígido, donde se fracture, en realidad el avión caería. Él necesita cierta tolerancia para que el material deforme, en realidad el material se deforma. Entonces, al transcurso de todos estos tiempos, de todas estas investigaciones, han encontrado cómo hacer el acero bajo ciertos tipos, propiedades, en que mejore sus propiedades de maleabilidad, en que sean mejores eléctricos, que sean térmicos. Entonces, bajo todos estos, digamos, desastres que han habido, se ha necesitado encontrar el punto de fallo, el porqué. Y hemos visto que más que todo se encuentra atómicamente, en su estructura atómica. Pues muy bien, Felipe, muchas gracias por su intervención. Usted es tecnólogo mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Pasamos nuevamente, tengo entendido, a otra llamada, Dawis. Sí, estamos recibiendo diferentes llamadas en este momento. Se me acaba de ir la llamada, desafortunadamente estoy intentando retomarla, pero sí, la gente está muy interesada, Sandra, la gente está sí. Pues este tipo de temas suelen causar ese interés y pues mira, básicamente teníamos la llamada hace unos minutos desde Panamá, de Valentina, ingeniera comercial, que nos quería comentar también y hacer alguna pregunta. Ahora Felipe Rendón, y tengo otra llamada que no sé desde dónde es. Aló, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Aquí en Colombia habla Juan Camilo Caicedo. Hola Juan Camilo, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Muchísimas gracias por su llamada y por estar atento a nuestra emisora KM440 Radio, que estamos conectados hoy en Southampton, lugar desde donde salió el Titanic. Así que, ¿tienes alguna pregunta o quieres dar alguna apreciación? Buenas, tengo una pregunta para la mesa de trabajo y especialmente también para Edison Montoya. Correcto. Adelante. Según los argumentos dados por la mesa de trabajo y la investigación que cada uno ha tenido en cuenta, la póliza que hablaba hace un rato era de una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo había una gran crisis económica en Europa, regularmente en Francia y en Inglaterra, que eran las dos partes donde estaban como más integrados al Titanic, al proyecto del Titanic, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, teniendo en cuenta ese argumento, podemos definir que puede hacer un autoataque para reclamar esa póliza y así aumentar la economía que había perdido y disminuido en Europa, o en esas dos partes o esas dos potencias mundiales. Buenísima pregunta, Juan Camilo, buenísima pregunta. Yo he escuchado también esa parte, tenía la pregunta guardada para más adelante, pero me la has quitado. Excelente pregunta, Juan Camilo, y eso lo vamos a dejar en manos tanto de Edison como de Ulises, que son los expertos en el tema. Juan Camilo, muchísimas gracias por tu llamada.
A ustedes por la oportunidad, muchísimas gracias. A ti. A Edison, pues te dejo con la respuesta y luego Ulises. Perfecto, excelente pregunta. Vamos a basarnos en la banda azul. La banda azul. En el año 1833 sale un buque a vapor de Estados Unidos, directamente de Nueva York, y llega a Europa para ser vendido. Y llegó en un término de 40 días. Allí empezó una gran competencia a querer saber cómo poder llegar a ese mercado, precisamente porque el contexto estaba colapsado, la economía estaba colapsada, veníamos de la necesidad de surgir económicamente. Y nace, después de 1838, la Great Western Company, donde viene a generar los mayores transatlánticos a vapor para llevar carga hacia Estados Unidos. Y en esa manera empezó una competencia de que aquel buque transatlántico que llegase en menos tiempo se ganaba la banda azul. Y fue precisamente ese gran mercado, ese monopolio de permitir que los primeros buques se llenaban, dijeran: somos los más seguros, somos los más grandes, somos los que le damos mayor confort, mayor velocidad, hasta que el Lutania llegó en 4 días, 14 horas. Y era la competencia directa del Titanic. Cuando el Titanic llegó, él entró a arrojar una gran debilidad aparente en su mercado, porque era primero el nombre Titanic, y se lo dejó Ulises, el Titanic, que viene desde nuestra cultura griega, incorporando entonces a ser batallador dentro de un mercado por ser el más grande, el más lujoso, el más costoso y el más ostentoso, y ya vemos que fue reflejo de una tecnología que no lo amparaba. Pero llegaron directamente todo tipo de rumores a establecer que tenían que quitar del mercado precisamente una competencia tan amplia, y dado que las circunstancias obligaban a que el mercado se pudiese dividir, y uno de sus grandes logros era atribuir el seguro, se cree que pudo existir un proyecto para poder incendiar el Titanic desde que salió de Southampton. Ok, bueno, Ulises también iba a responder esta pregunta relacionada con esa teoría que hay en torno a las aseguradoras que tenían que asegurar el Titanic, valga la redundancia. Así que, Ulises. Bueno, hay unas teorías. Una de ellas tiene que ver con el grupo muy conocido, muy vigente, el JP Morgan, y que en esa época pues obviamente estaba ya metido en el tema de la competencia y el apogeo de las grandes compañías navieras de transporte de mercancías y obviamente de turistas. Y en ese escenario, la compañía que fabricó el barco White Star se había convertido en propiedad de la International Mercantile Marine, IMM. Era un holding financiado por el famoso financiero JP Morgan. Y con el permiso de Morgan, el presidente de White Star comenzó a trabajar en lo que se conoció como los barcos de clase olímpica, en donde estaban ese tipo de barcos que podrían igualar la velocidad de Lusitania, y por eso se construyó el Titanic, el Olympic y el Britannic. Y como bien lo referenció Edison, el tema de la banda azul, pues obviamente era el premio que se recibía a el barco que cumpliera su objetivo en el menor tiempo posible en el tránsito de un lado de un continente hacia el otro, en el Atlántico. El grupo JP Morgan, pues simplemente, según la teoría de la conspiración, simplemente se alega que es el choque del Olympic donde las cosas como que no comienzan a encajar. Para muchos surgen dudas. Según los teóricos, el Olympic se convirtió en un desastre económico en razón de que no cumplía con los estándares y no llegó a ganar ninguna banda azul, y esto significaba altos costos, primero de mantenimiento, de reparaciones que no estaban cubiertas por los seguros, por lo que referencié anteriormente, y no se estaba recaudando dinero, mientras en los muelles el barco estaba anclado esperando ser reparado. Esto es uno de los elementos que afirman que tal vez
el tema del Titanic también surgió como un elemento conspirativo para cobrar los seguros y así recuperar la inversión hecha en la construcción tanto del Titanic, del Olympic y del Britannia, pero son simplemente hechos y teorías conspirativas en donde el razonamiento más nefasto para el hundimiento pues es que el grupo Morgan estaba detrás de todo este plan, deseoso de usar un barco inferior para intentar ahogar a los enemigos en la competencia. Ya tenemos las 9 p.m. en punto en el Reino Unido. Estamos a través de KM 440 y Fiesta 95.fm. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Ya estamos de vuelta en Primera Línea. Las 9 p.m, con 1 minuto en el Reino Unido. Vamos a la última parte de este interesante programa sobre el Titanic, en esta media hora que nos resta. Pero, Edison, hablemos un poco acerca del surgimiento del Titanic en el cine y la actriz que sobrevivió al Titanic. Muy bien, el Titanic definitivamente se niega a quedar sumergido en el fondo del Atlántico. Y su historia le ha dado la vuelta al mundo a través de libros, a través de diversas obras que han entrado al cine, a través de mucho documental y muchas investigaciones. Pero hay datos curiosos para que veamos que el cine tiene su magia dentro de ese surgimiento de la historia. Dentro del Titanic, como lo muestra la película, que nos indica que hay una historia dentro del Titanic, había una actriz realmente, Dorothy Gibson, y ella fue una de las 700 sobrevivientes que lograron salvarse de ese naufragio. Inmediatamente ella llegó, al mes siguiente ya estaban filmando Salvado por el Titanic. En un mes pudieron encajar el guión para poder ella participar de cómo se salvó el Titanic. Empezó como una película en cine mudo, y no obstante la tragedia del Titanic sigue siendo generando hechos históricos. Una vez hecha la cinta y empezara a poderse comercializar, en un incendio la cinta única que había se perdió. Y son historias que vienen a patrocinarse en el Titanic, historias que tienen que ser llevadas al cine, como le ocurrió a Violet Jessop, que es la única sobreviviente del Titanic, que al volver a coger un barco por segunda vez, el barco naufraga y sobrevivió 2 veces a un naufragio de los transatlánticos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el barco fundido en el que ella iba. Esas son historias que han hecho a través de la literatura, del cine, generar una cantidad de especulaciones, de condiciones y albergar fantasías en algo tan propio que es el dolor ajeno cuando llegan estas tragedias que hacen parte de la historia, porque como lo estamos viendo hoy, ha sido el mismo hombre al quedar sin base sólida su propia proyección consolidada en calidad que hace parte de estos protagonismos tan fuertes. En toda la película y todo el cine nos viene a generar esa magia. Así es, Edison. Y bueno, esta película pues no solo fue la más taquillera de los años 90, la película ganó 89 premios, entre los que se encuentran premios, varios premios importantes, ¿no? Como los premios de la Academia, que son 11 en total, y solamente lo igualan películas tan conocidas como Ben-Hur o como El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Recibió 4 Globos de Oro, 8 galardones satélites, en fin, 89 premios en total. Esta película de James Cameron, que pues lo voy a decir, pero todo el mundo lo sabemos, que cuenta la historia de 2 jóvenes que se enamoran en esta travesía y que pues cuenta una historia de amor en torno a lo que sucedió en aquel momento. Jack y Rose eran los nombres de estos 2
personajes que, aunque no existieron en la vida en real, pues hacen parte de lo que fue esta película y que hacen parte de la historia y del imaginario de las personas. Recordamos mucho esta película por estos dos personajes, uno de los cuales lleva a cabo Leonardo DiCaprio. Ulises, dentro del mundo del cine hay muy pocas películas que han logrado unos números tan importantes como los que ha tenido Titanic. Por supuesto, Lewis y oyentes, la taquilla de esta película fue una de las más voluminosas, primero por la expectativa que generó. El film fue elaborado más o menos con un presupuesto de $200 millones y logró recaudar en su lanzamiento la no despreciable cifra de $2.185 millones en salas de cine, $1.200 millones por la venta en su época, los famosos VHS, los videos y los DVDs, convirtiéndose para su época en una de las películas más taquilleras y más exitosas del momento. Edison, en cuanto a la temática de la película del Titanic, ¿qué fue verdad y qué no en esa mítica película? El cine tiene su magia. No obstante, la peculiaridad de ser paralelos a la realidad es algo que siempre pedimos a nivel de literatura. Y aunque se pudo generar una historia dentro de una historia verdadera, los personajes que existieron dentro de la película sí existieron dentro de la vida real del naufragio. Ya corresponder al rol de cada uno es muy difícil, por eso se hace algo fantasioso. Pero hay dos episodios que sí son particulares, que quien representaba la compañía del Titanic, que logró salvarse en uno de los botes, según la película, y no siguió ayudando a las personas, en realidad él sí ayudó y generó toda una brigada para salvar las personas que más pudieran. Y él fue condenado prácticamente por salvarse, y es un aspecto que la película lo toma en contravía. Y el capitán, que va y muere con el barco, él no ayudó a la tripulación y a los pasajeros, da una vivencia como si fuera el mártir Salvador. Y son los dos aspectos que, digamos, dentro del contexto han sido criticados, porque deforman de pronto el rol de cada uno como protagonistas. No obstante, se trató en la película, según la versión de lo que logramos investigar y el guión seguido en ello, una particularidad de hechos sujeto al que cómo participaban ciertos personajes que en realidad sí estaban en este crucero. Muy bien, Edison, son las 9:09 p.m. Les recuerdo que estamos a través de KM440 Radio, esto es en Primera Línea, y también nos escuchan en Southampton a través de Fiesta 95 FM. Bueno, ¿cómo no vamos a hablar de cine y no vamos a tener a alguien que nos hable sobre este tema, alguien que conozca bastante sobre este tema? Así que, pues para ello, nos vamos directamente a Los Ángeles, a California, en los Estados Unidos, y vamos a contactar con el colombiano Mauricio Gaviria. Él es director de cine, asistente de dirección de cine. Mauricio, un saludo cordial, muy buenas tardes allí en los Estados Unidos. Hola, buenas tardes, saludos desde por acá, desde Los Ángeles, California, en hora de tarde, allí me imagino que están en hora de noche. Sí, como bien lo dijiste, estoy en estos momentos como asistente en director de cine, y de antemano les doy muchas gracias por dejarme participar en este gran canal, el cual he venido siguiendo con antelación, y la información que se transmite por aquí ha sido de gran valor para mí en cuanto al conocimiento. Entonces, gracias y felicitaciones por ello. Pues Mauricio, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti por escucharnos, muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa cada martes. Y bueno, yo quisiera empezar directamente con una pregunta, si me lo permites, y es directamente, este tipo de películas llaman mucho la atención, pues por los enormes efectos especiales que contienen. ¿Cómo es posible lograr traer a la vida una película en unas condiciones tan difíciles como es
el hundimiento de un barco de estas características. Bueno, sí, señor. Dentro del contexto del cinematográfico, pues se generan diferentes escenarios, ¿ya? En lo cual, pues, unos son desde unos sets que se pueden adecuar para poder generar ciertos efectos como las mareas o el fuego o ciertos movimientos que cuando son reproducidos en la pantalla toman un contexto de realidad. Entonces, esto ya son cosas que suceden detrás de la escena y por lo cual, como ya el compañero Ulises lo pudo compartir, se generó un presupuesto alrededor de $200 millones y que de una u otra manera logró recaudar más o menos entre $2.185 millones en salas de cine, lo cual también se tradujo a $1.200 millones por venta en lo que correspondía en su época al VHS y correspondiente a ello también en DVD, ¿ya? Sí. Yo les puedo compartir un poco, omitiendo algunos nombres, pero sí podría decir que de parte del mismo James Cameron como director de la película, le ha transmitido a una persona muy cercana a mí una información en la cual pues sería agradable compartir y que como mesa se discierna sobre ello, en el hecho en que las palabras que él mismo transmitió, 2 puntos importantes. Uno, es que obviamente haya una recaudación de dinero, por lo cual se buscaba generar esta película. Claro. Y 2, evocar una historia que tiene como matiz un contexto de realidad, fuera de la conspiración, una realidad, pero también se buscaba que hubiera algo que nos conectara a esta historia. Entonces se buscó una historia que conectara a la historia para que fuese recordada, valga la redundancia, en la historia. Lo que hace que el Titanic parece como si nunca se hubiese hundido, porque siempre que vamos a ver la película pasa a ser trascendental como un hito o algo épico en la historia del cine, ¿no? Sí. Porque esto trasciende en el tiempo y siempre que vemos la película nos retrocede a evocar esta historia. Ahora bien, la parte interesante que transmite James Cameron como director de la misma película es poder encontrar la historia que conectara la historia, es decir, poder encontrar el romanticismo que fue lo que se conectó a la historia para que las personas de a pie que podemos ver la película tuviésemos ese matiz mágico, o sea, que viene a ser la magia del cine conectada con la realidad. Sí. Entonces allí es como lo expresó también el compañero Edison, donde el personaje como Leonardo DiCaprio y la mujer que le acompaña en este romanticismo hacen que la magia no solo sea la realidad del contexto histórico, sino que haya algo romántico en lo cual conecte ambas historias y esto se prolongue en el tiempo, que es lo que evocamos aún así en este instante. Mauricio, inicialmente agradecemos también tu presencia, como la de un saludo especial también al director James Cameron, pero tengo 2 preguntas. ¿Cuánto se tardó en hacer la película del Titanic y dónde se filmó la película? Bueno, mujer, ante esta respuesta sí no tengo total información, puesto que en mi participación tengo un panorama de pronto visual, como todos también lo tenemos, dado a que pues no fui de la mano, tampoco como tal he trabajado de la mano con el director, entonces pues no tengo una respuesta certera ante ello y me excuso un poco pues porque no he sido parte del reparto. Claro, Mauricio, pero sí como asistente de dirección, tú conoces cómo se elabora desde el principio, cómo son los entresijos que hay a la hora de generar una película de este tipo y tú me darás la razón, pero también la música es un punto fundamental. La música de Titanic pues es algo que hace que tú donde quiera que estés, donde cualquier parte del mundo que estés, tú escuchas esta canción y tú inmediatamente la identificas con la película. Entonces me imagino que ahí hay un trabajo importantísimo detrás para poder determinar cuál es la música que se debe colocar a según qué película.
Bueno, ok, de hecho, la película, tanto el director tiene un trasfondo muy consciente, ¿sí? En el hecho en que son conciencias elevadas, y de hecho el mismo director es el creador de Avatar, entonces podemos ver un sesgo entre el Titanic y Avatar, donde él ya viene a presentarnos un contexto mucho más elevado de conciencia. Entonces ahí viene a integrar también la magia del director, donde todo lo que corresponde con la cinematografía, los films, la música, el romanticismo, el drama, ¿sí? Hace que esta magia quede, digámoslo así, en las mentes de las personas. Y es lo que hacemos al evocar siempre la película, que son películas que la podemos colocar y verla en repetidas ocasiones y siempre vamos a conectarnos con esta magia. Y nunca vamos a olvidar lo que fue la historia, lo que fuera la realidad, el mito y el romanticismo que nos conecta dentro de la historia. Claro, lo difícil es conseguir ese punto, ¿no? De hacer que la gente conecte tanto con lo que es la música como lo que es la historia, y pues eso es lo maravilloso, la magia del cine lo que permite. Pues excelente tu llamada, Mauricio Gaviria, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Él es asistente de dirección. No sé si nos puedas contar si estás trabajando en este momento en algún tipo de producción concreta, que nos pudieras comentar algo o no. Bueno, te compartiré algo allí por encima, dado a que son temas en que en este momento se encuentran en proceso, pero sí, me encuentro trabajando en estos momentos para la señorita Paola Tovar, la cual se encuentra en la producción de una serie que se llama El secreto de Adán, ¿sí? Y en ella se busca evocar dentro de esta realidad, el mito, la leyenda, una posible respuesta ante lo que fue Adán y Eva, llegando un poco más a lo que fueron ellos u su conexión dentro de la genética, ¿no? Sí. Entonces, esto prontamente lo estaremos viendo en las pantallas, espero les guste, será un hit, y bueno, esto les puedo compartir, dado que por cuestiones herméticas no mucho podría transmitir de ello. Perfecto, Mauricio, pero me quedo con tu teléfono y cuando lo vea en cartelera te voy a llamar para que hablemos un poco sobre la película. Claro que sí, señor, y doy las gracias también aquí al compañero Edison, que lo sigo desde diferentes ángulos en su canal de Pensamiento Vagabundo, y dentro de ello también soy partícipe de sus clases, entonces muy grato el compartir el conocimiento que se transmite y estos espacios que realmente son bastante interesantes para los oyentes. Gracias, Mauricio, gracias por tu llamada, nos despedimos entonces, un abrazo cordial y que vaya todo bien allí en los Estados Unidos. Edison, pues muy interesante tener este tipo de llamadas y que nos cuenten básicamente cómo se logran este tipo de producciones que tocan a tantas personas, que le tocan el alma a tantas personas. Bastante interesante porque ampliamos quizás hechos y puntos que se habían perdido en la historia. Sí. Es cierto lo de los músicos del Titanic. Después de colapsar el Titanic 2 horas y media, ellos siguieron cantando. Aún ya para hundirse el Titanic, la música hacía generar esa dimensionalidad de conciencia, como el director del Cameron lo desea manifestar, y lo ponían en palabras de Mauricio. Esa condición es cierta, el cine nos lo trae, hechos históricos que se perdían, participaciones de personajes que a través de una tragedia tenían que ser protagonistas del aprendizaje que traíamos, y la magia del cine ha recobrado esa historia. En ese punto ha sido encantador, qué buena la participación de Mauricio, muchas gracias. Ulises. Bueno, con relación a lo que manifiesta Edison en lo último de los músicos del Titanic, estos eran unos músicos que había contratado una agencia que se llamaba Black Talent Agency de Liverpool, y los nombres de ellos fueron 8 músicos que, como bien lo referencian, estuvieron tocando hasta el último segundo. Wallace Harley de Bixbury, director de la banda. Roger Bricox, el chelista, era de origen francés. Fred Clark, nacido en Liverpool.
P.C. Taylor de la zona de Clapham, aquí en Londres, igual que G. Chris, quien nació en la zona de Brixton, Theodore Brayley, quien nació en la zona de Notting Hill Gate en Londres, John Hume de Dumfries y J.W. Woodford de Headington en Oxford, fueron los integrantes de esta banda que simplemente continuaron interpretando las melodías hasta que el barco empresa se hundió. Así es, Ulises. Bueno, estábamos hablando en esta última parte sobre lo que es la película del Titanic, pero no va a ser el único tema sobre películas que vamos a tratar, y de pronto en su momento también podremos contar con Mauricio. Me olvidé comentarlo antes, Edison, y es que en un futuro vamos a hacer un programa sobre Matrix, que va a ser el lanzamiento en el 24 de diciembre. Claro que sí, hablamos de la magia del cine, el arte propicio en estas salas que han de recobrar lo que es la realidad. Los principios filosóficos de Matrix deben ser surgidos dentro de un espacio intelectual como el nuestro, participativo a todos, y el estreno de Matrix 4 es esperado por todos los que seguimos la serie. El 24 de diciembre de este año están invitando a las salas de cine y deseamos empezar diciembre dando a conocer qué es la Matrix. Así Invitamos a todos los seguidores del cine para ello. Así es, en unas 3-4 semanas vamos a hacer el programa especial exclusivamente para contarles un poco, porque hay mucho alrededor de esta película que contar, hay muchas cosas que se pueden contar en relación a este tema y que van a ser muy interesantes, se lo adelantamos, y sabemos que mucha gente va a estar interesada en escuchar. Son las 9 de la noche, 23 minutos, nos quedan tan solo 7 minutos para acabar el programa. Entonces, como siempre, nuestro final de programa es con la apreciación de cada uno de nuestros miembros de la mesa acerca de lo que ha sido el programa en general. Así que quiero empezar esta vez por Sandra Rincón, que se encuentra en Santiago de Chile, y que nos haga, pues, digamos, una opinión de lo que ha sido el programa hoy en general. Yo creo que fue un tema que nos ha tocado a todos, ¿sí? Pues uno no lo alcanzó a vivir, pero tocó mucho, sobre todo en el siglo XX, en cuanto a la parte, digamos, de hechos, como decir también la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Creo que es un tema que da mucha tela para cortar, para seguir hablando, para seguir indagando, porque encontré aquí que el Titanic, la película, podría haber durado de 20 a 25 minutos más si no se hubiesen borrado las escenas históricas. Así es, Ulises Maldonado, historiador, aquí desde la ciudad de Londres, en Inglaterra. Bueno, creo que no hemos naufragado, no nos hemos hundido. Les referencio una novela publicada en el año 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic, guarda inquietantes similitudes y paralelismos con la tragedia futura. La novela se titulaba Futility y fue escrita por un conocido autor llamado Morgan Robertson de Estados Unidos, y su trama sigue muy de cerca a un enorme transatlántico de pasajeros llamado SS Titán, que, como es considerado imposible de hundir, viaja con un número insuficiente de botes salvavidas y también termina en tragedia. El balance de este programa creo que ha sido bastante positivo. Seguiremos hablando no solamente del Titanic, de muchos temas, porque la idea es continuar en el trabajo de hacer lo mejor para nuestros oyentes, tanto de KM440 como de Fiesta FM y todos los que nos escuchan. Gracias, Ulises. Para nosotros es un lujo tenerte aquí con nosotros, con todo el conocimiento histórico que tienes sobre tantos temas. Edison Montoya, conferencista, investigador. ¿Qué decir, Edison, sobre el programa de hoy? La gran enseñanza, el regalo de Dios, lo hemos dicho siempre en nuestros programas, la ciencia va de la mano bajo cualquier visión del hombre, y todas las tragedias han sido por la proyección hacia un fin, pero no todavía la estabilidad de los medios. El ser humano entra dentro del desarrollo histórico a
generar una integración con el espacio del universo. Nos ha pasado en las carreteras, nos ha pasado con los navíos, nos ha de pasar como la historia de la aviación, y nos sumerge a entender que el hombre tiene que tener un marco científico para elaborar un sistema de vida, y es allí donde potencializamos la creación del desarrollo de la conciencia, el desarrollo de la técnica, de como lo participaba muy bien Felipe Rendón al establecer que las ingenierías con un proceso matemático establecen la garantía y la calidad de todo al servicio del hombre. Y por otra parte tendríamos la vertiente y la capacidad del ser humano de proyectarse a lo grande. Esa capacidad humana convertida y transformada en números, en ciencia, es lo que establece siempre el cierre donde la historia no debe ser repetida, y creo que es la enseñanza mundial que nos dejaría este espacio. Así es, Edinson. Bueno, hay que dar el agradecimiento especial a la gente que hoy se puso en contacto con nosotros desde diferentes lugares del mundo. Desde Panamá tuvimos a Valentina Rodríguez, desde Colombia a Felipe Rendón, desde los Estados Unidos a Mauricio Gaviria, desde Southampton Yamile nos envió un mensaje de audio para que lo compartiéramos con todos ustedes. Y se me escapa alguna persona más, que Juan Camilo Caicedo, que también estuvo desde Colombia. Un agradecimiento muy especial para todos ellos por haber confiado siempre en nuestro programa. Y bueno, Edinson, para la próxima semana tenemos un programazo también, y va a tener que ver con el Apocalipsis o con el Rey Arturo, uno de los dos. Sí, queremos invitar, nuestra mesa de trabajo ha ondeado en 2 investigaciones consecutivas, y la estamos invitando para dentro de 8 días. Hicimos una investigación bien especial sobre el Rey Arturo, y queremos en el programa consecuente empalmarlo con la investigación que hemos realizado sobre el Apocalipsis. Una invitación a toda nuestra audiencia, y agradecemos a toda esta mesa profesional de trabajo por el tema de hoy. Así es, perfecto, Edinson, pues un agradecimiento especial para ti, un abrazo y un agradecimiento muy especial para la gente que nos ha sintonizado en el día de hoy desde diferentes lugares de todo el mundo, desde Sudamérica, desde los Estados Unidos, desde diferentes puntos de Europa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy es el primer programa que emitimos a través de Fiesta 95 FM. Estamos adelantando contactos para transmitir por diferentes emisoras en diferentes lugares del mundo. Muy pronto les vamos a dar a ustedes la noticia, y vamos a poner unas líneas telefónicas para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos hagan saber sus opiniones en relación a los diversos temas que tratamos. Así que yo les voy a desear a ustedes una feliz semana, un agradecimiento especial. Mi nombre es Dawis Buitrago y espero contar con ustedes el próximo martes. Recuerden, vamos a hablar sobre la historia del Rey Arturo. Mucho que contar, mucho que enterarse acerca de esta historia que es realmente interesante. Las 9 de la noche, 29 minutos. Un abrazo cordial para todos ustedes. Desde el 12 de octubre llega a Fiesta 95 FM el programa En Primera Línea, un espacio con temas de actualidad mundial basados en ciencia, filosofía, historia, investigación y misterio. En Primera Línea, bajo la conducción de Dawis Buitrago y Sandra Rincón, todos los martes de 8 a 9:30 de la noche. No te lo pierdas.